En el mundo de los súper ricos, el poder no se proclama, se susurra en una docena de idiomas diferentes. Para Desmond de Creed, un titán multimillonario, forjado en los despiadados hornos de la tecnología, cada palabra era un trato, cada conversación un campo de batalla. Creía tener un traductor para cada idioma, una solución para cada problema. Pero en una fría noche de martes, en un restaurante donde un solo plato costaba más que el alquiler mensual, estaba perdiendo una guerra. Ni siquiera sabía que estaba peleando. La persona que salvaría su imperio no era un consultor de alto nivel ni un experto en seguridad. Era una mujer que le servía agua, una mesera llamada Anna Petrova, y ella estaba a punto de entregar un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Aurelia, un nombre que exudaba el brillo dorado y sin esfuerzo que poseían sus clientes. Era una catedral silenciosa de la gastronomía moderna. Líneas limpias, madera oscura y luces estratégicamente ubicadas que hacían que los microvegetales en cada plato parecieran pequeñas joyas comestibles. Para el personal, no era una catedral, sino una jaula de oro. Ana Petrova conocía sus barrotes íntimamente. Sabía la presión exacta para servir una botella de Chateau Margaux de $800. El ángulo preciso en el que sostener el cepillo de migas de plata para evitar que las migas de brioche cayeran sobre un traje a medida o la sonrisa entrenada y discreta que debía mantener cuando un cliente la rechazaba con un movimiento de muñeca. Durante 3 años esa había sido su vida, la vida de un fantasma. Era un fantasma que se deslizaba entre las mesas, un fantasma que llenaba vasos con agua, un fantasma cuya existencia solo se reconocía en momentos de necesidad o insatisfacción. Esa noche, el fantasma estaba cansado. Sus pies palpitaban dentro de unos zapatos negros planos, razonables pero poco favorecedores. Un dolor sordo se había instalado detrás de sus ojos, un compañero familiar de las noches pasadas, leyendo densos textos académicos bajo la tenue luz de su pequeño departamento, en un mundo lejano del suave resplandor de Aurelia. Su sección esa noche era la mesa 7, la más codiciada y temida del establecimiento. Estaba escondida en un nicho semiprivado que ofrecía una vista panorámica del brillante horizonte de la ciudad. Estaba reservada para Desmond de Creed. Ana había atendido al señor Creed antes. Era un ser de energía intensa y enfocada. Más joven que la mayoría de sus compañeros multimillonarios, poseía un atractivo agudo y depredador que era más intimidante que encantador. Nunca miraba al personal, no los veía, solo veía a las personas en su mesa, el trato en juego, el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez global que parecía estar jugando. Hablaba en oraciones cortas y precisas, y sus ojos, del color de un mar tormentoso, no dejaban escapar nada. Esa noche estaba flanqueado por 2 hombres mayores. Eran ancianos, con el aspecto suave y bien alimentado del dinero europeo establecido. Ana reconoció los cortes de sus trajes. Italianos, hechos a medida impecablemente caros. El aire alrededor de la mesa era denso con tensión, un marcado contraste con la elegancia serena del restaurante. La mandíbula del señor Creed estaba tensa. Un músculo palpitaba rítmicamente. Había un cuarto hombre con ellos, un traductor llamado Jeffrey. Era un hombre resbaladizo y nervioso, con ojos que se movían rápidamente y un brillo de sudor en el labio superior. A pesar de la habitación perfectamente climatizada, Ana se había encontrado con hombres como él antes, demasiado ansiosos por complacer, aterrorizados por el hombre que firmaba sus cheques. Cuando Ana se acercó para tomar el pedido de los aperitivos, la conversación estaba en pleno apogeo. Estaba en un idioma que la hizo detenerse por un momento, un destello de sorpresa que rápidamente reprimió. Era húngaro. También era el idioma de su abuela, el idioma de las canciones de cuna y los cuentos populares de una infancia que se sentía como una historia ajena. No lo había hablado con fluidez en años, pero entenderlo era como respirar. Estaba codificado en su ADN. El mayor de los 2 invitados, un hombre con una melena de cabello blanco llamado señor Kovac, habló primero. Su tono era firme. Sus palabras estaban llenas de una decepción que estaba tratando de contener. En húngaro dijo:
La tecnología es impresionante, Desmonde, pero los protocolos de seguridad no son tan impenetrables como una fortaleza. Nuestros ingenieros han descubierto serias vulnerabilidades. Mientras vertía agua con movimientos suaves y automáticos, su mente trabajaba. Él había dicho: la tecnología es impresionante, Desmonde, pero los protocolos de seguridad no son tan impenetrables como una fortaleza. Nuestros ingenieros han descubierto serias vulnerabilidades. Vio a Jeffrey, el traductor, inclinarse. Se aclaró la garganta. Su rostro era una máscara de competencia tensa. El señor Kovach está expresando una tremenda admiración por su tecnología, comenzó Jeffrey. Su inglés era suave y meloso. Dice que los protocolos de seguridad son sólidos. Siente que sus ingenieros pueden tener algunas sugerencias menores de mejora, pero están muy impresionados. Ana se congeló. Su mano, sosteniendo la pesada jarra de agua, se detuvo sobre un vaso. No era solo una mala traducción, era una distorsión completa. Fortaleza se había convertido en sólido. Serias vulnerabilidades se habían suavizado a sugerencias menores. No era incompetencia, era sabotaje. Desmond Creed asintió, aunque el nudo en su mandíbula no se aflojó. Estaba siendo alimentado con mentiras, mentiras tranquilizadoras y peligrosas. El corazón de Ana comenzó a golpear contra sus costillas. No era asunto suyo. Su trabajo era ser invisible, servir agua, retirar platos. Se alejó de la mesa. Su mente era un torbellino. Podía alejarse y olvidar lo que había escuchado. Era seguro, sensato, pero las palabras resonaban en su cabeza. Una afrenta a su lengua materna, un engaño flagrante. Más que eso, vio la mirada en los ojos de Desmond Creed. Era un tiburón nadando en su propio acuario, sin darse cuenta de que alguien estaba envenenando el agua. El segundo caballero húngaro, el señor Nagy, se inclinó hacia adelante. Su voz era un rugido bajo. Demasiado suave, Peter. No seas delicado, dile directamente. Si estas deficiencias no se abordan antes de que se firme el contrato, nuestro consorcio se retirará del trato. El riesgo es demasiado grande. Jeffrey escuchó, asintiendo sabiamente. Se volvió hacia Desmonde. El señor Nagy está apoyando el punto de vista del señor Kovach. Está muy interesado en seguir adelante y espera que estos pequeños detalles se resuelvan rápidamente para que la firma pueda avanzar. Reitera su entusiasmo por la asociación. La mentira era tan audaz que dejó sin aliento a Ana. No era solo suavizar el lenguaje, era dirigir un trato de $1.000 millones hacia un iceberg mientras aseguraba al capitán que las aguas estaban despejadas. Desmonde estaba mirando a los dos húngaros. Era un hombre brillante, un maestro en la lectura de personas, pero estaba ciego y sordo en esta conversación. Podía sentir su inquietud, la disonancia entre su lenguaje corporal y las palabras que se estaban presentando, pero no podía precisar la causa. Estaba confiando en una herramienta rota. Ana estaba parada en la estación de servicio. Sus manos se aferraban al borde de la encimera de mármol. Su entrenamiento, sus instintos, toda su vida de silenciosa observación le gritaban que se callara. Pero el recuerdo de su padre, un diplomático deshonrado cuya carrera fue arruinada por una sola traducción errónea intencional, surgió en ella. Había confiado en la persona equivocada y les había costado todo. Estaba viendo el mismo patrón desarrollarse frente a ella. Respiró hondo. El aire acondicionado frío no hizo nada para calmar el fuego en su pecho. Tomó una bandeja de plata con un servicio de pan. Estaba a punto de ser muy notoria. Se acercó a la mesa. Sus pasos eran medidos y decididos. Colocó la canasta de pan en el centro. Sus ojos no estaban en la comida, sino en Desmond Creed. Los tres hombres se quedaron en silencio. Su conversación fue interrumpida por la intromisión del personal de servicio. Desmonde le dirigió una mirada breve y desdeñosa, esperando que se fuera. Ella no se fue. Se mantuvo firme, con el corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. «Señor Creed», dijo. Su voz era tranquila pero clara, transmitiendo una autoridad que incluso la sorprendió a ella misma. «Disculpe mi audacia». Él arqueó una ceja. Su irritación era palpable. «¿Qué es esto, Jeffrey?» El traductor la miró con puro veneno, un claro «¿Cómo te atreves?» en sus ojos. Ella miró directamente a Desmond Creed. «Señor», dijo. Su mirada era inquebrantable.
Su traductor le está sirviendo mal. El silencio que siguió fue absoluto, como si hubiera detonado una pequeña bomba silenciosa en medio de Aurelia. El señor Kovács y el señor Nagy la miraron fijamente, los tenedores a medio camino de sus bocas. La confusión luchaba contra la curiosidad en sus rostros. Jeffrey se puso de un tono pálido y enfermizo. Los ojos de Desmond de Creed se entrecerraron hasta convertirse en peligrosas rendijas. Su voz, cuando finalmente habló, era mortalmente silenciosa. «Explíquese. Ahora». Ana cambió a un húngaro formal impecable, dirigiéndose a los dos invitados. «Caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Mi nombre es Ana Petrova. Entiendo sus preocupaciones con respecto a los protocolos de seguridad». Las mandíbulas de los dos hombres húngaros cayeron. La estaban mirando como si le hubieran crecido alas. Luego, Ana se volvió hacia el felino Desmonde. Su inglés era nítido y preciso. «El señor Kovács no dijo que sus protocolos fueran sólidos, señor. Dijo que no son tan impenetrables como una fortaleza y que sus ingenieros han descubierto serias vulnerabilidades». Hizo una pausa, dejando que las palabras pendieran en el aire. Cada una era una piedra perfectamente dirigida, rompiendo la falsa realidad que Jeffrey había construido. Jeffrey saltó sobre sus pies. «Esto es ultrajante. Ella es solo una mesera. ¿Quién es esta mujer? Está mintiendo». Desmonde ni siquiera lo miró. Levantó una mano, exigiendo silencio. Todo su enfoque, cada onza de su formidable intelecto, ahora estaban en Ana. La mirada desdeñosa desapareció, reemplazada por una expresión de intenso estudio penetrante. La estaba viendo por primera vez. Señaló una silla vacía junto a él, destinada a un socio que no había llegado. «Siéntese», ordenó. Su voz era un rugido bajo que no admitía objeciones. Luego miró a sus dos socios húngaros atónitos y le dijo a Ana dos palabras, un desafío y una orden a la vez. «Traduzca eso». El acto de sentarse en la mesa que acababa de servir fue una profunda violación, sacudiendo el orden natural de Aurelia. El terciopelo afelpado de la silla se sintió extraño. El peso de la servilleta de lino en su regazo era desconocido. Desde este punto de vista, los otros comensales ya no eran figuras abstractas, eran individuos, y sus miradas curiosas se sentían como golpes físicos. Su gerente, un hombre perpetuamente tenso llamado Roberto, estaba acechando cerca de la entrada de la cocina. Su rostro era una imagen perfecta de horror apopléjico. Ana sabía con una certeza escalofriante que ya estaba despedida. La única pregunta era, ¿qué sucedería después? Desmond de Creed ignoró las ondas de discordia que había causado su presencia. Ignoró la figura sudorosa y presa del pánico de Jeffrey, quien permaneció de pie, tambaleándose ligeramente como un hombre que había recibido un golpe de gracia. El mundo de Desmonde se redujo a las 3 personas en su mesa y la mujer que acababa de destruir sus negociaciones. Se volvió hacia el señor Kovács. Su mirada era aguda. Habló con Ana sin mirarla. «Señor Kovács, el señor Creed le pide que repita el problema principal». Kovács, todavía mirando a Ana con perplejo respeto, se aclaró la garganta. Habló lenta y deliberadamente, asegurándose de que ella captara cada palabra. Explicó que su equipo había realizado una prueba de penetración en la versión beta del nuevo conjunto de transmisión de datos Aegis de Creed. Habían descubierto una vulnerabilidad crítica en el apretón de manos del intercambio de claves descifrado, un agujero que podría ser potencialmente explotado por un ataque de intermediario para descifrar paquetes de datos en tiempo real. Era una falla catastrófica para un sistema que se promocionaba por su impenetrabilidad. Ana escuchó. Su mente no solo traducía las palabras, sino que absorbía las especificaciones técnicas. Era un idioma que ella también entendía. En su vida pasada, una vida antes de los Artus y los pies doloridos, había sido estudiante de lingüística computacional. Había estudiado la intersección del lenguaje humano y el código de máquina. Se volvió hacia Desmonde. El señor Kovács dice que su equipo realizó una prueba de penetración en la versión beta de Aegis. Descubrieron una vulnerabilidad crítica en el apretón de manos del intercambio de claves. Creen que es susceptible a un ataque de intermediario que podría permitir la descifrado del flujo de datos en tiempo real.
El rostro ya sombrío de Desmonde se tensó aún más. No cuestionó su traducción. La precisión técnica, la tranquila confianza con la que la había entregado, eran más convincentes que 10 juramentos. Finalmente, volvió su mirada hacia Jeffrey. «Ibas a permitirme firmar un trato por una suma de 9 cifras para una plataforma de comunicaciones seguras, sabiendo que estaba comprometida». La voz de Desmonde era peligrosamente silenciosa. Jeffrey tartamudeó. «No, estaba tratando de suavizar las cosas, mantener una atmósfera positiva para las negociaciones. Es una táctica». «Táctica». Las palabras de Desmonde goteaban desprecio. «Llamas a una tergiversación fraudulenta una táctica. Eres...». 2 hombres con trajes oscuros que estaban sentados en una mesa cercana, fingiendo ser comensales, se levantaron instantáneamente y se movieron hacia Jeffrey. La seguridad de Desmonde era tan silenciosa y eficiente como Ana al retirar los platos. «Sáquenlo de mi vista», ordenó Desmonde. «Tomen su teléfono, su computadora portátil. Quiero saber con quién ha estado hablando. Quiero saber quién le está pagando más que yo». Jeffrey no se resistió cuando lo tomaron en custodia. Su rostro era una máscara de puro terror. Sabía que esto no era solo un despido, era una vivisección. Su vida estaba a punto de ser destripada por un hombre que tenía los recursos para hacerlo con precisión quirúrgica. Mientras lo sacaban, un nuevo y pesado silencio cayó sobre la mesa. Desmonde apartó el incidente de su mente con la facilidad practicada de un hombre que compartimentaba las crisis para sobrevivir. Volvió toda su atención a Ana. «¿Quién eres?», preguntó. No era una conversación trivial, era una demanda de datos. «Mi nombre es Ana Petrova». Eso no es lo que estaba preguntando. Una mesera en Aurelia resulta ser una hablante fluida de húngaro con un conocimiento práctico de vulnerabilidades y cifrado. La probabilidad de eso es astronómicamente baja. Así que pregunto de nuevo, ¿quién eres? La franqueza de la pregunta, la pura fuerza de su voluntad, era como una presión física, una mentira, una simplemente lo aprendí, murió en sus labios. Él la vería a través de ella. «Fui estudiante graduada», dijo. Su voz apenas superaba un susurro. «En la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown, especializándome en lingüística forense y seguridad de la información». Sus ojos se ensancharon imperceptiblemente. Georgetown. El nombre resonó. Algo significaba. «Fui», presionó. La mirada de Ana cayó sobre la mesa. El fantasma de su pasado ahora estaba sentado con ella, un invitado frío y no deseado. «Mis padres eran... Mi hermano tiene necesidades médicas». Se detuvo, negándose a entrar en detalles, negándose a ofrecer el dolor personal de su familia como un objeto de lástima. Desmonde permaneció en silencio durante mucho tiempo. No estaba procesando la tragedia, estaba procesando las implicaciones. Un prodigio de Georgetown, entrenado precisamente en la intersección de las disciplinas que eran más críticas para su negocio global, le estaba sirviendo almejas. La pura e increíble suerte de ello no se le escapó. Vio activos y pasivos, oportunidades y amenazas. En 10 minutos, Jeffrey se había convertido en un pasivo catastrófico y Ana Petrova se había presentado como un activo asombroso e improbable. Tomó una decisión. Fue rápido, pragmático y completamente desprovisto de sentimentalismo. «Tu trabajo en este restaurante ha terminado», dijo rotundamente. El estómago de Ana cayó. Por supuesto lo había esperado. Había causado una escena. Había interrumpido su reunión de alto riesgo. Se había preparado para la orden de irse. «Comienzas a trabajar para mí mañana por la mañana», continuó, como si las 2 afirmaciones fueran perfectamente consecuentes. 7 COEIM, Creed Tower, piso 85. Estarás con Vitan. Te pagaré 10 veces lo que ganas aquí al mes como bono de firma. Discutiremos un salario permanente después de que vea lo que puedes hacer». Ana estaba entumecida. Su mente luchaba por seguir el ritmo. Despedida, contratada, 10 veces el salario. Fue una sacudida vertiginosa y aterradora. «Yo no...» comenzó. «Esto no es una negociación», la interrumpió. «Estoy en medio de una crisis. Mi traductor intentó intencionalmente que firmara un acuerdo que expondría la tecnología clave de mi empresa a una filtración de seguridad masiva. No se trataba solo de este trato con los húngaros.
Fue un ataque. Necesito saber por qué. Y necesito saber quién está detrás de esto. Tu conjunto de habilidades es... Diles que ofrezco mis más sinceras disculpas por la flagrante incompetencia de mi traductor. Diles que estoy agradecido de que hayan llamado mi atención sobre estas vulnerabilidades. Infórmales que todas las negociaciones están suspendidas hasta que yo personalmente pueda realizar una auditoría completa del protocolo. Estaré en Budapest en 2 semanas para presentarles una nueva y verificablemente segura propuesta, y la señorita Petrova me acompañará. Ana, su mente todavía dando vueltas, tradujo. Los húngaros, que habían visto desarrollarse todo el drama, miraron de Desmonde a Ana y viceversa. El señor Kovács sonrió, una sonrisa genuina y cálida. En húngaro dijo: «Bien hecho, pequeña inteligente. Parece que esta noche has salvado a un tiburón de ser comido por otro tiburón. Nada con cuidado en estas aguas». Ana simplemente asintió. Un nudo de aprensión se apretaba en su estómago. Desmonde se levantó, señalando el final de la cena. Sacó una tarjeta de crédito negra imposiblemente delgada de su billetera y la dejó sobre la mesa. «Mi jefe de seguridad, Garrett, se pondrá en contacto contigo con respecto a tu contrato preliminar. Estarás en mi oficina a las 7, no llegues tarde». Le dirigió una última mirada evaluadora. «Petrova», dijo. Su nombre sonaba extraño y formal en sus labios. «Bienvenida a Creed Innovations». Con eso, él y sus invitados se fueron, dejando a Ana sola en la mesa en el centro de un restaurante bullicioso en su hora pico. Ya no era una mesera. No sabía qué era. Había escapado de una jaula dorada solo para encontrarse caminando hacia la guarida de un león. Y como había advertido el señor Kovács, las aguas eran: «En el mundo de los súper ricos el poder no se proclama, se susurra en una docena de idiomas diferentes». Para Desmond Creed, un titán multimillonario forjado en los despiadados hornos de la tecnología, cada palabra era un trato, cada conversación un campo de batalla. Creía tener un traductor para cada idioma, una solución para cada problema. Pero en una fría noche de martes, en un restaurante donde un solo plato costaba más que el alquiler mensual, estaba perdiendo una guerra. Ni siquiera sabía que estaba peleando. La persona que salvaría su imperio no era un consultor de alto nivel ni un experto en seguridad. Era una mujer que le servía agua, una mesera llamada Ana Petrova, y ella estaba a punto de entregar un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Aurelia, un nombre que evocaba la opulencia de la época dorada de México. El Creed, un rascacielos que dominaba el horizonte de la Ciudad de México, era mucho más que un edificio. Era una declaración, un monolito de cristal y acero que perforaba el cielo, símbolo del poderío de Desmonde. La entrada era como una cueva de mármol blanco, un espacio frío e imponente. Ana, vestida con el mejor blazer que tenía, una ganga de segunda mano que había arreglado con esmero, se sentía fuera de lugar. La tela sencilla parecía un costal en ese templo de la riqueza. A las 7:00 en punto, se presentó en la recepción de seguridad. El guardia, un hombre corpulento, ni siquiera necesitó buscar su nombre. «Señorita Petrova, piso 85. El señor Desmonde la espera». Le entregó una tarjeta de acceso temporal. «Bienvenida a Creed», dijo. Las palabras eran idénticas a las de Desmonde, pero sin el peso del mando sonaban vacías, casi irónicas. El viaje en el elevador fue un ascenso silencioso y vertiginoso. Las puertas se abrieron directamente en la recepción del piso 85. No había mostrador ni una recepcionista sonriente, solo un enorme espacio abierto con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad que aún despertaba abajo. Un hombre la esperaba. Era alto, con el pelo corto y los ojos cansados, y alertas de alguien que vive esperando amenazas. «Ana Petrova», dijo. Su voz era grave. «Soy Gareth, jefe de seguridad». No le ofreció la mano, solo le extendió una tableta. «Contrato de confidencialidad. Léalo y firme». Ana tomó la tableta. El acuerdo de confidencialidad era un documento aterrador. Eran 20 páginas de jerga legal que, en esencia, la ataban a un secreto absoluto de por vida, bajo la amenaza de persecución financiera. El contrato era más sencillo. Estipulaba un periodo de prueba de 3 meses, un salario que la hizo lagrimear, y un bono de firma que, en una sola transacción,
Pagaría las deudas médicas pendientes de su hermano y aseguraría su cuidado en el futuro. Por su hermano Leo entraría en la guarida del león y le limpiaría los dientes con hilo dental. Firmó. Gareth tomó la tableta y se dio la vuelta. Sígame. La condujo no a una cabina o una oficina, sino a una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal, contigua a la enorme oficina esquinera, el santuario interior de Desmond de Creed. La sala de conferencias contenía una larga mesa, una docena de sillas y un sistema de comunicación de última generación. Sobre la mesa había 3 objetos: una nueva computadora portátil encriptada, un teléfono burner y una gruesa carpeta con archivos. «El señor Creed está en una llamada con Tokio», dijo Gareth. «Quiere que empiece con esto», señaló la carpeta. «Es todo lo que tenemos sobre Jeffrey Collins. Transcripciones de llamadas, archivos de correo electrónico, registros financieros. Es un desastre. El señor Creed quiere saber para quién trabajaba. Cree que usted puede ver algo que nosotros pasamos por alto». «¿Yo?», preguntó Ana confundida. «Soy lingüista, no analista de inteligencia». Gareth le dirigió una mirada que estaba entre la lástima y el desprecio. «En Creed, si estás en el piso 85, eres lo que el señor Creed necesite que seas. Tiene una corazonada sobre usted. Le aconsejo que no lo decepcione. Su trabajo es analizar la comunicación como es, no solo qué es. Busque patrones, códigos, algo inusual. Los técnicos están limpiando los datos brutos en busca de huellas digitales. Usted busca las humanas». La dejó sola en la caja de cristal. Abrió la carpeta. Era un verdadero desastre. Impresiones de correos electrónicos, transcripciones de mensajes de texto, extractos bancarios. La primera hora fue un torbellino de información sin sentido. Jeffrey Collins era un hombre que vivía al día, con afición a los relojes caros y una inclinación por los sitios de apuestas. Había una serie de transferencias inexplicables desde el extranjero. Empezó con los correos electrónicos y los mensajes de texto. Sus ojos no buscaban palabras clave como trato o violación de seguridad. Buscaba algo más. Observaba la estructura del lenguaje. Sus profesores en Georgetown le habían enseñado estilometría, el análisis estadístico del estilo lingüístico. La idea de que cada persona tiene una huella lingüística única. Estaba en la elección de la puntuación, en la longitud de las frases, en el uso de modismos o palabras de relleno específicos. Una persona podía intentar ocultar su identidad, pero sus tics lingüísticos a menudo la delataban. Empezó a categorizar las comunicaciones de Jeffrey. Sus correos electrónicos personales eran descuidados, llenos de jerga y emojis. Sus correos electrónicos profesionales eran rígidos, demasiado formales. Sus mensajes de texto eran una mezcla, pero entonces notó una tercera categoría: una serie de mensajes encriptados enviados a través de una aplicación de mensajería segura. El equipo de Gareth había logrado desencriptarlos, pero el contenido era terriblemente inofensivo. Parecían conversaciones sobre subastas de arte. Monet prometedor, pero procedencia débil. Aconsejo no hacer. Escultura de Degas confirmada para exhibición en Zúrich. Oportunidad de adquisición de primera clase. Claramente era un código. Monet, Degas, Zúrich. Eran sustitutos de empresas, tratos, ubicaciones, pero sin la clave no tenían sentido. Sintió una frustración familiar. Era un callejón sin salida. Justo cuando estaba a punto de dejarlos a un lado, notó algo. No era lo que se decía, sino lo que no se decía. En todas las demás comunicaciones de Jeffrey, correos electrónicos, textos, incluso cartas comerciales formales, usaba contracciones. «No puedo hablar con Cantú. No puedo ir hoy». Era una parte natural y arraigada de su voz escrita, pero en estos mensajes sobre sus subastas de arte había 0 contracciones, ni un solo «no puedo». Era un conducto, un repetidor. Estaba insertando texto dado por otra persona, alguien que escribía con un estilo muy preciso, muy formal y distintivamente sin contracciones. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esa era la huella humana. La persona para la que trabajaba Jeffrey no era un delincuente casual. Era meticuloso, intencional. Construía sus frases tan cuidadosamente como un ingeniero construye una placa de circuito. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró
Desmond de Creed. Se quitó el saco. Tenía las mangas remangadas hasta los antebrazos y sostenía una taza de café. Parecía no haber dormido. «Informe», dijo, omitiendo cualquier saludo. «Creo que su topo no es Jeffrey», dijo Ana. Su voz era firme. «Creo que Jeffrey era solo un mensajero», explicó su razonamiento, señalando la marcada diferencia en el estilo lingüístico, la total ausencia de contracciones en los mensajes codificados. Jeffrey es descuidado. Su estilo de escritura natural está lleno de errores gramaticales y jerga. Estos mensajes están escritos por alguien con un dominio extremadamente disciplinado y formal del inglés. Le estaban dando esas líneas. Desmond escuchó atentamente. Sus ojos tormentosos estaban fijos en ella. Se acercó a la mesa y miró los mensajes. Él mismo lo vio al instante. «Un curador», murmuró. «No estamos buscando la corrupción de Jeffrey. Estamos buscando a su titiritero». Miró a Ana y por primera vez vio un atisbo de algo más allá de la evaluación profesional. Era respeto. Gareth y su equipo de exagentes han estado mirando los datos durante 12 horas y todo lo que encontraron fue un problema de juego. «Llevas aquí 3 horas y encontraste un fantasma en la máquina», señaló una frase en uno de los mensajes. «Oportunidad de adquisición de primera clase». «Esa frase», dijo, «me es familiar». Cerró los ojos. Su mente era una vasta base de datos, buscando, conectando. «Solo una persona en mi círculo íntimo habla así, escribe así. Consíganme todas las comunicaciones internas de los miembros de la junta directiva de los últimos 6 meses», rugió a su sistema de intercomunicación de escritorio. «Concéntrense en Walter Pendleton». Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Walter Pendleton. Conocía ese nombre. Estaba en la junta directiva de Creed. Era una figura legendaria en el mundo del capital de riesgo. El hombre que había sido el primer gran inversor de Desmond de Creed. No era solo un colega. Era el mentor de Desmond, su figura paterna. Gareth apareció en la puerta unos instantes después, con otra tableta. Su expresión era sombría. Obviamente había escuchado el nombre. Desmond la tomó y con dedos mudos y furiosos comenzó a desplazarse por años de correspondencia. Ella lo observó. Su propio descubrimiento ahora se sentía como una maldición. No solo había descubierto un acto de espionaje corporativo, podía estar exponiendo una profunda traición personal que golpeaba en el corazón mismo de Creed. Desmond dejó de desplazarse. Levantó la tableta para que Ana pudiera ver. Era un correo electrónico de Walter Pendleton de hacía 2 años, felicitando a Desmond por la adquisición de una empresa tecnológica más pequeña. La última frase decía: «Esta es una oportunidad de adquisición de primera clase. Lo has hecho bien». El mismo tono formal, la misma ausencia de contracciones, la misma frase única, la huella lingüística coincidía. Desmond dejó caer la tableta. Su rostro se había puesto pálido. La furia había desaparecido, reemplazada por un frío vacío. La presa había sido salvada de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno provenía de dentro de sus propias filas, del único hombre en el que le habían enseñado a confiar por completo. Y la silenciosa camarera, el fantasma de Aurelia, era quien le había mostrado la verdad. El descubrimiento pendía en el aire de la sala de conferencias de cristal, pesado y venenoso. La energía hirviente del piso 85 se sentía como un mundo entero. Desmond se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad, mirando por la ventana a la ciudad que se extendía abajo. No estaba mirando la vista, estaba reevaluando 2 décadas de su vida, revisando cada recuerdo, cada consejo de Walter Pendleton a través de un nuevo y feo prisma de traición. Ana guardó silencio. Era un momento de profundo dolor y sabía que las banalidades eran inútiles. Ella entregó los datos y los datos habían detonado una bomba en el centro de su mundo. Su papel ahora era observar la preparación para el siguiente movimiento. Finalmente, habló. Su voz era ronca. ¿Por qué? No se dirigía a ella. Era una pregunta al universo. Walter tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Él ayudó a construir esta empresa. ¿Por qué intentaría quemarla? Tal vez no estaba tratando de quemarla, dijo ella suavemente. Desmond se apartó de la ventana. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Explique».
El plan no era permitir que los húngaros encontraran una vulnerabilidad de seguridad, razonó ella, pensando en voz alta, juntando las piezas. El plan era que usted no la descubriera, que firmara el acuerdo. El trabajo de Jeffrey era asegurarse de que lo firmara. La plataforma se lanzaría con una puerta trasera catastrófica incorporada. No sería solo un fracaso, sería una humillación pública. Desacreditaría su liderazgo. La mente analítica de Desmonde tomó el control, suprimiendo el shock emocional. Y si mi liderazgo está desacreditado, la junta directiva se vería obligada a actuar. Votarían mi destitución. Sin mí, las acciones caerían temporalmente. Una organización externa podría lanzar una adquisición hostil por centavos o una interna, terminó ella. Alguien que conozca el verdadero valor de la empresa. Alguien que pudiera reunir a los demás miembros de la junta directiva. Alguien como Walter Pendleton. Era un clásico golpe palaciego, orquestado con astucia. Él cree que soy imprudente, dijo Desmonde. Las piezas encajaban a una velocidad dolorosa. Odia mis inversiones en computación cuántica. Lo llama una fantasía financiera. Quería que me quedara con los datos seguros, el núcleo del negocio rentable y aburrido. Cree que estoy volando demasiado cerca del sol. El mentor, creyendo que su protegido se había desviado del camino, decidió cortarle las alas. El intercomunicador zumbó. Era Gareth. Señor, tenemos un problema. Collins está contratando abogados. Su abogado alega despido injustificado y coerción. Se niega a cooperar. No importa, dijo Desmonde. Su voz ahora estaba cubierta de hielo. Ya no necesito al mensajero. Tengo al remitente. Miró a Ana. El viaje a Budapest todavía se llevará a cabo, pero el objetivo ha cambiado. No vamos allí para salvar el trato. ¿Entonces qué vamos a hacer?, preguntó Ana. Su corazón comenzó a latir aceleradamente de nuevo. Vamos a tender una trampa, dijo Desmonde. La peligrosa luz volvió a sus ojos. Y usted, señorita Petrova, será el cebo. La semana siguiente pasó como en una niebla. Fue arrancada del tranquilo aislamiento del análisis lingüístico y arrojada al corazón de una operación encubierta. Gareth le dio un curso intensivo sobre técnicas de contravigilancia. Fue equipada con un nuevo vestuario por un estilista personal que apareció de la nada, reemplazando su blazer gastado con trajes hechos a medida y blusas de seda. Era una transformación surrealista. Por fuera, la estaban moldeando a imagen de una consultora corporativa de alto nivel. Por dentro, estaba aterrorizada. El plan era simple en su concepción, pero terriblemente complejo en su ejecución. Desmonde filtraría a la junta directiva la información de que el viaje a Budapest era un esfuerzo de última hora para salvar el trato. Dejaría claro, a través de filtraciones cuidadosamente orquestadas, que su nueva consultora indispensable, Ana Petrova, había encontrado una supuesta vulnerabilidad. Creyendo que Desmonde iba a corregir la misma vulnerabilidad que debía permanecer sin corregir, Walter tendría que actuar. Tendría que ponerse en contacto con su gente sobre el terreno en Budapest, el equipo que probablemente había contratado para detectar la vulnerabilidad después de la firma del acuerdo. El trabajo de Ana era doble. Primero, necesitaba interpretar convincentemente el papel de una brillante lingüista. Pasó horas con los principales ingenieros, quienes, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, la informaron sobre los protocolos reales y altamente secretos de encriptación cuántica que Desmonde estaba desarrollando. El mismo proyecto que Walter odiaba era su solución a la vulnerabilidad falsa. Su cabeza daba vueltas con conceptos como la distribución cuántica de claves y los fotones entrelazados. Su segundo y más crítico trabajo era escuchar. Walter Pendleton no podría resistirse a monitorear las negociaciones. El equipo alquiló un piso entero de un lujoso hotel en Budapest. El equipo técnico de Gareth, disfrazado de soporte técnico, revisó cada habitación en busca de micrófonos e instaló sus propios dispositivos de escucha. Ana fue equipada con equipos de audio de última generación, incluido un micrófono oculto en un simple pendiente de perlas. Llegó el día de la reunión. El consorcio húngaro, liderado por el señor Kovács y el señor Nagy, voló. Fueron discretamente informados por Desmonde y acordaron desempeñar sus papeles en la farsa. Ahora eran aliados, intrigados por el drama corporativo e impresionados por las acciones decisivas de Desmonde.
La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias con paneles de madera. Walter Pendleton se unió por videoconferencia segura desde Nueva York. Su rostro se proyectaba en una gran pantalla. Se veía exactamente como debería verse un estadista anciano, observando con preocupación las negociaciones críticas. Su expresión era cuidadosamente elegida, una máscara de apoyo. Espero que usted y la señorita Petrova tengan un camino convincente por delante. Todos estamos de su lado. Ana sintió un escalofrío al escuchar su voz, la voz que había escrito esas cartas incriminatorias. Desmonde estuvo magnífico. Interpretó perfectamente el papel de un director corregido y decidido. Luego le cedió la palabra a Ana. Este era su momento, la culminación de toda su vida, los idiomas que había aprendido en las rodillas de su abuela, las complejas teorías de su investigación abandonada, las silenciosas observaciones de su tiempo como fantasma en el restaurante Aurelia. Se puso de pie. Sus piernas se sentían sorprendentemente firmes. Miró a la pantalla, directamente a los ojos de Walter Pendleton. Comenzó su presentación no en inglés, sino en húngaro. Expuso el problema inicial fabricado en su idioma, honrándolos, ganando confianza. El señor Kovacs y el señor Nagy asintieron, interpretando sus papeles a la perfección. Luego cambió al inglés para Walter. Comenzó a explicar la solución, entrelazando detalles altamente técnicos y totalmente reales del proyecto de encriptación cuántica. Usó la terminología precisa que le habían enseñado los ingenieros. Vio un destello de confusión, luego de alarma en el rostro de Walter en la pantalla. No era un simple parche de software lo que esperaba. Era algo nuevo, algo poderoso, algo que haría que la plataforma fuera completamente inexpugnable y un enorme éxito financiero. Su plan para desacreditar a Desmonde se estaba evaporando ante sus ojos. Desmonde, observando a Walter como un halcón, le dio a Ana una señal sutil preestablecida. Había llegado el momento. Ana hizo una pausa en su presentación. Pero la verdadera vulnerabilidad nunca estuvo en el código, dijo. Su voz era clara y fuerte, dejando que la declaración pendiera en el aire. Miró directamente a la cámara, a Walter. La vulnerabilidad estaba en la confianza que se depositó en aquellos que debían proteger la compañía. Una investigación profunda de Gareth reveló que Walter había pasado 5 años en Moscú durante la Guerra Fría como agregado cultural. A menudo, una tapadera para el trabajo de inteligencia. Era una parte de su vida de la que nunca había hablado. En la pantalla, el rostro de Walter Pendleton se congeló. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero para Ana, que había pasado años leyendo microexpresiones, era una admisión de culpabilidad. Luego vino el jaque mate. Ana miró su propia computadora portátil, a la que Gareth le estaba transmitiendo datos en tiempo real. «Señor Pendleton», dijo. Su voz ahora era fría como el hielo. Un servidor seguro ubicado en Zúrich, al que accedió hace menos de 5 minutos para monitorear esta reunión, acaba de intentar enviar un mensaje encriptado a un conocido cómplice de Jeffrey Collins. El mensaje, al ser descifrado, contenía solo 2 palabras. Dejó que el silencio se extendiera. Luego asestó el golpe final. Dice, «abortar misión». El color abandonó el rostro de Walter Pendleton. La máscara del mentor benévolo se agrietó, revelando al traidor frío y calculador debajo. No habló, solo miró, expuesto y derrotado. En Nueva York, a miles de mí en el mundo de los superricos, el poder no se proclama, se susurra en una docena de idiomas diferentes. Para Desmond Creed, un titán multimillonario forjado en los despiadados hornos de la tecnología, cada palabra era un trato, cada conversación un campo de batalla. Creía tener un traductor para cada idioma, una solución para cada problema. Pero en una fría noche de martes, en un restaurante donde un solo plato costaba más que el alquiler mensual, estaba perdiendo una guerra. Ni siquiera sabía que estaba peleando. La persona que salvaría su imperio no era un consultor de alto nivel ni un experto en seguridad. Era una mujer que le servía agua, una mesera llamada Ana Petrova, y ella estaba a punto de entregar un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Aurelia, un nombre que evocaba la opulencia de la época dorada de México. Era un lugar donde los políticos cenaban con magnates de los medios,
donde los acuerdos se sellaban con un brindis de tequila añejo y donde el silencio valía más que 1000 palabras. Desmond de Creed, vestido con un traje de lino italiano que parecía susurrar éxito, se sentó en una mesa apartada, la luz tenue resaltando los ángulos agudos de su rostro. Frente a él, Walter Pendleton, un hombre corpulento con una sonrisa aceitosa, hablaba con entusiasmo sobre un nuevo acuerdo de ciberseguridad con el gobierno húngaro. Ana Petrova, con su uniforme impecable y su mirada observadora, se movía entre las mesas como una sombra. Había aprendido a leer a la gente como otros leían el menú. Notó la tensión en la mandíbula de Desmonde, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa, la mirada calculadora en los ojos de Walter. Algo no cuadraba. Mientras servía agua con gas, Ana escuchó fragmentos de la conversación. Plataforma cuántica, irrompible, seguridad nacional. Las palabras resonaban en su mente. Ana no era una simple mesera. Era una lingüista brillante, una políglota autodidacta que había aprendido varios idiomas leyendo libros robados de la biblioteca pública. Había trabajado en Aurelia para pagar las cuentas, pero su mente siempre estaba activa, analizando patrones, descifrando códigos. De repente, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Walter, hablando en un húngaro fluido, dijo: «El caballo de Troya está listo. Creed caerá». Ana sintió un escalofrío. Sabía que Creed se refería a Desmonde. El húngaro era un idioma poco común, pero Ana lo había dominado gracias a un viejo libro de gramática que había encontrado en un mercado de pulgas. Entendió la implicación de las palabras de Walter. Era una traición. Sin dudarlo, Ana se acercó a Desmonde y con una sonrisa profesional le susurró al oído en un inglés impecable: «Señor Creed, disculpe, escuché al señor Pendleton decir algo preocupante en húngaro. Creo que debería saberlo». Desmonde la miró con incredulidad. Una mesera dándole información clasificada. Era absurdo, pero había algo en la mirada de Ana, una sinceridad que lo hizo dudar. «¿Qué dijo?», preguntó Desmonde, con la voz apenas audible. Ana repitió las palabras de Walter, traduciéndolas con precisión. Desmonde sintió que la sangre se le helaba en las venas. Walter, su mano derecha, su amigo, lo estaba apuñalando por la espalda. Desmonde agradeció a Ana con un asentimiento y le indicó que se retirara. Luego, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, interrumpió a Walter. «Walter, ¿podrías repetir lo que acabas de decir en húngaro? Solo para asegurarme de que entendí bien», dijo Desmonde, con una sonrisa helada. Walter palideció. Intentó negar, balbucear excusas, pero Desmonde lo interrumpió. «No te molestes, Walter, sé la verdad. Sé que estás conspirando para sabotear mi empresa», dijo Desmonde, con la voz cargada de decepción. La escena se volvió tensa. Los demás comensales, conscientes de que algo importante estaba sucediendo, dejaron de hablar y observaron con curiosidad. Desmonde sacó su teléfono y marcó un número. «Gareth, necesito que vengas a Aurelia de inmediato. Trae a seguridad. Tenemos un traidor entre nosotros». La llamada terminó. Walter, derrotado, bajó la cabeza. Su plan había fracasado. Desmonde se volvió hacia Ana, que observaba la escena desde lejos. «Gracias, Ana. Me has salvado», dijo Desmonde con sinceridad. Esa noche, la vida de Ana Petrova cambió para siempre. Desmond de Creed, impresionado por su inteligencia y su lealtad, le ofreció un trabajo en su empresa, no como mesera, sino como consultora de seguridad. Ana aceptó, sabiendo que esta era su oportunidad de demostrar su valía y de utilizar sus habilidades para el bien. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, informes y análisis. Ana descubrió que tenía un talento natural para la ciberseguridad. Su conocimiento de los idiomas, su capacidad para leer entre líneas y su intuición la convertían en una valiosa aliada para Desmonde. Juntos, desmantelaron la red de conspiradores que Walter había tejido. Descubrieron cuentas bancarias secretas, correos electrónicos encriptados y planes para sabotear la empresa de Desmonde. La traición de Walter Pendleton fue un duro golpe para Desmonde. Había confiado en él ciegamente y su desilusión fue profunda. Pero la lealtad de Ana le devolvió la fe en la humanidad. Desmonde nombró a Ana jefa de seguridad de su empresa. Ella era la persona en la que más confiaba, su guardiana, su amiga.
Ana Petrova, la mesera que hablaba húngaro, se convirtió en una figura clave en el imperio de Desmond de Crede. Su historia era un testimonio del poder de la inteligencia, la lealtad y la oportunidad, y demostraba que, a veces, los héroes se encuentran en los lugares más inesperados. Unos meses después, Desmonde y Ana viajaron a Guadalajara para una importante conferencia de tecnología. Desmonde iba a presentar su nueva plataforma de ciberseguridad, y Ana estaba a su lado, como siempre. Durante la conferencia, Ana conoció a un joven ingeniero llamado Jeffrey. Jeffrey era brillante y apasionado por la tecnología, pero también era humilde y sencillo. Ana se sintió atraída por su sinceridad y su sentido del humor. Desmonde notó la conexión entre Ana y Jeffrey. Estaba feliz de ver a Ana sonreír y relajarse. Sabía que ella merecía ser feliz. Una noche, después de la conferencia, Desmonde invitó a Ana y a Jeffrey a cenar en un restaurante tradicional mexicano. Comieron mole poblano, chiles en nogada y bebieron tequila. La conversación fluyó libremente, y los tres rieron y compartieron historias. Desmonde se dio cuenta de que Ana había encontrado algo especial en Jeffrey. Él era el hombre que la hacía feliz, el hombre que la complementaba. Un año después, Ana y Jeffrey se casaron en una hermosa hacienda en las afueras de Guadalajara. Desmonde fue el padrino de la boda. Estaba orgulloso de Ana y feliz de verla encontrar el amor. Ana Petrova, la mesera que hablaba húngaro, había encontrado su lugar en el mundo. Había utilizado su inteligencia y su lealtad para construir una carrera exitosa. Había encontrado el amor y había encontrado la felicidad. Su historia era una inspiración para todos los que sueñan con un futuro mejor. Desmond de Crede, el titán multimillonario, había aprendido una valiosa lección. Había aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero o la influencia, sino en la lealtad, la inteligencia y el amor. Y había aprendido que, a veces, las personas más valiosas son las que menos esperamos. La vida continuó para Desmond, Ana y Jeffrey. Desmond siguió construyendo su imperio tecnológico, Ana siguió protegiéndolo de las amenazas cibernéticas y Jeffrey siguió innovando y creando nuevas tecnologías. Juntos formaron un equipo formidable. Un equipo basado en la lealtad, la inteligencia y el amor. Un equipo que demostró que todo es posible cuando se trabaja juntos. Y así, la historia de Ana Petrova, la mesera que hablaba húngaro, se convirtió en una leyenda que se contaba en los pasillos de las empresas tecnológicas, en los restaurantes de lujo y en las haciendas de Guadalajara. Una leyenda que inspiraba a todos a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. En el mundo de los súper ricos, el poder no se proclama, se susurra en una docena de idiomas diferentes. Pero la historia de Ana Petrova, la mesera que hablaba húngaro, se gritaba a los cuatro vientos, porque era una historia de esperanza, de superación y de amor. Una historia que demostraba que en México todo es posible,